Hola chiquillos, vamos a comenzar con Historia y Geografía. Esta semana trabajaremos el siguiente objetivo. Vamos a conocer todas las adversidades que enfrentaron los exploradores y las culturas que habitaban en América, así como la nueva sociedad formada y las características de la empresa de conquista. Estos objetivos los trabajaremos desde el 3 al 14 de agosto. Vamos a analizar de inmediato las guías y ahí les voy a ir explicando cómo se trabajan. Lo primero del 3 al 7 de agosto. En una primera instancia, los exploradores enfrentaron duras consecuencias, como por ejemplo las inclemencias del tiempo, las marejadas y los fuertes vientos generaban angustia entre los exploradores y pensaban ellos que podían naufragar. Número 2. Las enfermedades. Por la falta de alimento y la higiene, estas enfermedades se propagaron mucho entre los exploradores, así como el escoburto y la anemia. Número 3. Como los viajes eran muy largos y ellos tenían la idea de que nunca iban a llegar, se provocaron duras tensiones entre ellos, provocando motines. Número 4. El descanso y la comida. Ellos solamente comían una vez al día y dormían en algún rincón de la cubierta. Según lo que acabamos de leer recién y lo que acabo de explicar, la parte que viene a continuación es que ustedes construyen una carta enviada desde el futuro hacia los exploradores, comentándole todo lo que les va a ocurrir para que puedan tomar precauciones. También le puedes dar consejos. Acá es donde ustedes tienen que escribir esa carta. Recuerden que la carta tiene la parte de arriba la fecha, abajo el saludo, luego el cuerpo de la carta y finalmente la despedida. La segunda parte de la guía, ustedes tienen que analizar 3 tipos de fuentes distintas, ¿ya? Cuando llegaron los españoles, en América se produjo un tremendo impacto entre los pueblos que la habitaban. Para estas culturas, que habían vivido aisladas del resto del mundo, los europeos representaban algo totalmente desconocido. Toda su vida cambió a partir de la conquista, su organización económica, social y política, sus creencias religiosas, la visión del mundo, la costumbre de su vida cotidiana y sus características demográficas se transformaron por completo. Vamos a mirar aquí la primera tabla, que es la primera fuente ya. Nos fijamos en el descenso de la población nativa de México. Este es solamente un ejemplo de todas las otras poblaciones que también disminuyeron, ¿ya? En 1492 disminuyeron 25.300.000 personas. En 1523, 16.800.000 personas. Y así, como ven ustedes hacia abajo, fueron disminuyendo muchas personas debido a la conquista de su territorio. En la segunda fuente dice aquí que para los pueblos que estaban en ese lugar, la derrota, como en el caso aquí de los aztecas y los incas, fue interpretada como un abandono de parte de sus dioses. Y esto ellos lo denominaron trauma de conquista. Las consecuencias que tuvo era que tenían ellos un sentimiento de no querer seguir viviendo, ya que ellos pensaban que sus dioses los habían abandonado, ¿ya? Comenzaron a no querer seguir viviendo, empezaron a no querer tener más hijos, hicieron abortos, infanticidios, que significa la muerte de los niños, porque ellos ya no querían seguir habitando ese lugar. Por otra parte, las guerras entre los españoles e indígenas dañaron a un considerable número de población masculina y alteraron y cambiaron la organización familiar nativa. ¿Qué quiere decir esto? Que al provocarse las guerras, los varones, ya que eran los que participaban en las guerras ahí, los varones nativos comenzaron a morir en mucha cantidad, por lo tanto ya la organización familiar no era la misma que había antes, ya no había una persona, un varón con su mujer y con sus hijos, porque ellos comenzaron a morir, ¿ya? La forma dice aquí, los métodos bélicos empleados por los europeos fueron muy eficaces. Esto quiere decir que la forma de guerra que tenía España era muy buena, por lo tanto lograban hacer su cometido, que era conquistar el territorio, ¿ya? Y por eso contribuyeron a la brusca disminución de la población aborigen, que es aborigen significa que era la que vivía en ese lugar. Esto a pesar de los esfuerzos de la corona española, que promulgó diversas leyes para frenar los abusos derivados de las guerras. Y por último, la fuente número 3 dice aquí
El equilibrio sanitario, o saludable también quiere decir, de los pueblos americanos quedó alterado a partir de 1492 tras el contacto con los españoles. El indio americano, cuando llega a los españoles, es muy frágil a las enfermedades infecciosas de tipo respiratorio. Por ello se dice que el hálito, que es el aliento de los españoles, mata al indio. El sarampión, enfermedad endémica o común entre los niños españoles, aparece en el Caribe con una gran virulencia entre la población adulta, arrojando una de las cifras de mayor mortalidad entre la población aborigen. La dispersión de la enfermedad en el continente americano se inicia exactamente en 1531, cuando un marinero herido de sarampión desembarca en Veracruz y la enfermedad se extiende con rapidez y por toda América. Esta es la fuente número 3, que habla acerca de cómo los nativos fueron enfermándose muy rápidamente. Ellos no tenían esas enfermedades antes, ellos no tenían ese tipo de enfermedades. Cuando llegaron los españoles las fueron trayendo a América y ellos se fueron contagiando rápidamente y muriendo. Ahora, ya que leímos nosotros las 3 fuentes, vamos a responder estas preguntas. Número 1. ¿En cuántas personas disminuyó la población entre 1492 y 1595? Esa pregunta la puedes responder mirando la primera fuente que está en la tabla. Número 2. ¿Qué se menciona en las fuentes como causa de la caída de la población nativa? En esas fuentes se mencionan varias razones de por qué los nativos comienzan a morir. ¿Me puedes nombrar algunas de las que encuentres? ¿Ya? Recuerda las enfermedades, las guerras, etc. 3. ¿Por qué el indio americano comenzó a enfermarse de sobremanera? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras el español? Recuerden ahí que en la fuente número 3 decía que los americanos comenzaron a enfermarse mucho y empezaron a morir. Tú me tienes que escribir por qué y qué hubieras hecho tú si hubieras sido el español. América y la llegada de los españoles. En América habían diferentes tipos de habitantes y estos se clasificaban en lo siguiente. Primero estaban las civilizaciones, que eran las grandes poblaciones que habitaban América, que principalmente eran los incas, mayas y aztecas, que nosotros esto ya lo recordamos en las primeras guías, quiénes eran estos personajes, estas civilizaciones, ya lo vimos esto. Luego estaban los agroalfareros, que eran sociedades sedentarias, que sedentaria significa que estaban en un lugar siempre, no se iban cambiando de lugar frecuentemente, que manejaban la agricultura y la alfarería. ¿Ya? Recuerden que al manejar la agricultura tienen que estar en un lugar preciso, no pueden ir cambiándose porque ellos trabajan la tierra. ¿Ya? Sin embargo, no necesariamente crearon un estado ni tuvieron una política expansionista. Estaban los pescadores, bandas o clones nómadas que recorrían las costas recolectando, pescando y o cazando. Estos habitantes eran nómades, y nómades quiere decir que se iban distribuyendo de un lugar a otro, se iban cambiando de lugar. Al ser cazadores y pescadores, ellos tenían que ir buscando su comida, por lo tanto tenían que ir cambiándose de lugar. Y por último, los cazadores-recolectores, que eran una sociedad o bandas también nómades, como dije anteriormente, porque iban buscando su comida, que no practicaban la agricultura, tenían una organización política y social menos compleja. Vamos a responder las preguntas ahora. ¿En qué aspectos se difieren los tipos de culturas vistas en estas páginas? Ustedes me tienen que poner aquí en qué se diferencian los tipos de cultura que acabamos de leer. Número 2. ¿En qué aspectos se asemejan? Aquí ahora, ¿en qué se parecen? ¿En qué se tienen similitud? Y número 3. ¿Por qué crees que los españoles sometieron en poco tiempo a las grandes civilizaciones americanas? Esto es lo que tú crees que puede haber pasado con los incas, mayas, aztecas, que eran las grandes civilizaciones. Cuando llegaron los españoles, a pesar de que los incas, mayas, aztecas eran una población muy grande y muy marcada en la guerra, ellos cayeron muy rápidamente. Lo que tú me tienes que escribir es por qué tú crees que cayeron rápidamente. Vamos a la segunda guía, la del 10 al 14 de agosto. Comenzamos con la sociedad en periodo de conquista. Cuando los españoles llegaron a conquistar, comenzaron a cambiar la sociedad que existía en ese momento. Comenzó a existir ahora algo que ya se llama la aristocracia urbana, que está compuesta por los capitanes y hombres destacados de la empresa de conquista.
Esto quiere decir que eran netamente españoles, porque las personas que componían la empresa de conquista eran españoles. Este grupo representaba el poder real y gozaba de privilegios políticos y económicos. Empezaron a existir también los vecinos comunes, que son españoles que en su gran mayoría fueron partícipes de la hueste de conquista, desempeñaban labores vinculadas con el comercio y otros oficios. También eran españoles estas personas, pero de una menor categoría. Y por último, los indígenas, que eran originarios del continente, mediante la encomienda tributaban, desempeñaban labores domésticas y trabajaban la tierra. Estas son las personas que habitaban América cuando llegaron los españoles. Vamos a hablar ahora de la encomienda, que es lo que sale aquí que practicaban los indígenas. La encomienda. ¿Qué es esto de la encomienda? Ahí en la fotografía podemos mirar a los indígenas por un lado y a los españoles por otro. Y si se dan cuenta, los indígenas eran los que trabajaban y los españoles eran los que les da la orden. ¿Cuál fue el objetivo central de la encomienda? Primero era premiar el servicio de los conquistadores. ¿Ya? Los españoles ganaron el territorio, por lo tanto la corona española los quiso premiar y al premiarlo les dio este premio que se llama encomienda. Vamos a ver qué significa más adelante, ¿ya? Entonces era premiar el servicio de los conquistadores en las nuevas colonias de América a cambio de la protección y evangelización de sus encomenderos, es decir, a los indígenas. Los encomenderos, que eran los españoles, ¿ya? Tenían personas a cargo que eran era la encomienda, ¿ya? Ellos eran los indígenas y los encomenderos, que eran los españoles, tenían la obligación de evangelizar a esos indígenas y protegerlos. ¿Qué características tuvo la encomienda? Los conquistadores deseaban convertirse en grandes señores, de ahí que el botín de la conquista consistiera principalmente en el repartimiento de los indios, denominado encomienda. ¿Qué quiere decir esto? Que los españoles querían un premio a cambio de lo que ellos habían conquistado, y el mayor premio para ellos eran los indígenas que vivían en ese lugar, porque ellos querían trabajar la tierra, y para trabajar la tierra necesitaban empleados, y estos empleados iban a ser los indios. La encomienda era concedida por merced real a los beneméritos de indios. Los encomenderos tenían la obligación de habitar y defender las provincias donde fuesen encomenderos. Esto quiere decir que los encomenderos les daban un lugar, les daban indios para que trabajaran la tierra y ellos tenían que habitar ese lugar y defenderlo. Otras obligaciones del encomendero era alimentar, educar y evangelizar al indígena. La encomienda legalmente era entregada para el usufructo de 2 vidas, situación que pocas veces ocurría. La encomienda fue una institución inestable. Esto quiere decir que si a la persona que le entregaron por primera vez la encomienda, él tiene derecho a entregársela a su hijo cuando él muera. Por último, a partir de la posición de encomiendas nace un grupo social privilegiado, dueño de la riqueza, que constituyó una aristocracia militar. Así se llamaba esa sociedad que fue premiada por la encomienda, aristocracia militar. ¿Cuáles eran los derechos y deberes del encomendero? Recuerden que el encomendero es el dueño de la encomienda y del terreno el cual la corona española le dio. El derecho fundamental de ellos era la cobranza del tributo indígena. Cuando los españoles llegaron a conquistar América, los indios tuvieron que pagarle tributo, y esto a través del trabajo de la encomienda. Todo indígena varón que tuviera entre 18 y 50 años de edad era considerado tributario, es decir, estaba obligado a pagar el tributo al rey en su condición de vasallo libre de la corona española. Se podría decir que los indios que estaban habitando en ese lugar y que fueron conquistados por los españoles no eran esclavos, se llamaban vasallos libres, pero igualmente tenían la obligación de otorgarle tributo a su encomendero. Todas estas personas tenían que ser varones y entre 18 y 50 años. Este tributo era el que cedía el rey al encomendero como premio otorgado por su labor de conquista, que lo hablamos en un momento atrás. Era más cómodo para el gobierno español preservar las organizaciones indígenas y ponerlas a producir y a tributar que exterminarlas. Esto quiere decir que la corona española pensó que en vez de matar a todos los indígenas que vivían en ese lugar, los ponían a trabajar y que pagaran tributos.
A España le interesaba el oro y la plata más que nada, pero también lo era el conservar sometidos a los indígenas para el trabajo y fuente de tributos. Como dije anteriormente, a ellos les convenía que los indígenas le trabajaran. Vamos a responder ahora. ¿Cómo fue la nueva sociedad surgida en América durante el proceso de conquista, igualitaria o jerárquica? Porque igualitaria quiere decir que para todos tenían los mismos derechos y jerárquica quiere decir que había una persona que tenía más poder que otro y más derecho que otro. ¿Qué opinas tú? Responde ahí. Y número 2, ¿en qué consistió la encomienda? ¿Cuáles fueron los grupos sociales involucrados en la práctica del sistema? Ahí me tienen que explicar en qué consistió la encomienda. Yo lo expliqué hace poquito rato. ¿Y cuáles fueron los grupos sociales involucrados? Número 3. ¿Quiénes eran los más beneficiados y perjudicados en este modo de trabajo? Fundamenta. Empresa de conquista. La empresa de conquista, la corona española, no contaba con una economía que le permitiera financiar las expediciones de conquista, de manera que estas fueran abordadas como empresas privadas. ¿En qué consistía una empresa de conquista? Bueno, acá dice que la corona española no contaba con dinero suficiente o una organización que le permitiera a ellos conquistar América. Por lo tanto, las empresas privadas, que se llamaron empresas de conquista, prestaron el servicio a la corona española, obviamente cobrando lo que les correspondía. ¿Qué se necesitaba para poder formar una empresa de conquista? Tenían que tener un capitán de conquista que él debía recaudar los fondos para contar con acompañantes, caballos, alimentos y armas. Estos fondos podían ser propios o entregados por inversionistas. Acá dice que la empresa de conquista debía tener dinero o algo para poder pagar a las personas que los iban a acompañar, pagar los caballos, los alimentos y las armas que necesitaban para poder conquistar. La segunda parte dice que el capitán de conquista reunía el ejército que quedaba bajo su mando. El capitán era el que reunía a todas las personas que lo iban a acompañar para conquistar, que eran más que nada los soldados. Y por último, un contrato firmado entre la corona española y el capitán de conquista. En este se establecían los derechos y obligaciones de ambas partes. Los beneficios y costos que implicaban para las partes involucradas. Para la corona española, los territorios eran conquistados y reclamados en nombre del rey y de Dios. Con ello se extendía el imperio español, la corona obtenía cuantiosas riquezas y la población indígena era evangelizada en la fe católica. Una empresa que no tuviera buen término significaba el incumplimiento de los acuerdos establecidos. Esto significa que a pesar de que las empresas eran privadas, al tener este contrato que ellos firmaban entre los dos, la corona tenía el derecho de que todas las tierras que eran conquistadas en su nombre y en el nombre de Dios, y también tenían el derecho a que todas esas personas eran evangelizadas en la fe católica. Y por supuesto, todas las riquezas también y las riquezas que obtenían, también ellos obtenían una gran parte de ello. Ahora, los beneficios y costos para el capitán de conquista y su hueste. Sus huestes eran las personas que los acompañaban. La corona otorgaba tierras, población indígena como mano de obra y partes de las riquezas encontradas. Al capitán le entregaba además títulos sobre los territorios conquistados. Los grandes riesgos eran la pérdida completa o parcial de los recursos económicos invertidos y la muerte de sus miembros. ¿Qué quiere decir esto? Que para el capitán de conquista y su hueste también le tocaban riquezas también, le tocaba tierra, le tocaban indígenas, ya que era lo que nosotros conversábamos recién, que era la encomienda. ¿Qué motivaba a los conquistadores? A los conquistadores los motivaba a adquirir personas empobrecidas que se sumaran a sus huestes en busca de un futuro mejor. Otras invertían altas sumas de dinero en las empresas de conquista a la espera de obtener grandes beneficios. Ellos buscaban personas que eran pobres, que quisieran ser ricas. Por esto que estas personas querían ir a conquistar porque así podrían mejorar su futuro. Buscaban también evangelizar. ¿Ya? ¿Qué quiere decir evangelizar? Enseñar a los indígenas que estaban en ese lugar la nueva fe que era la fe católica de los reyes españoles. Tercer punto, obtener gloria.
la aventura podría llevar a grandes gestas, lo que implicaba obtener reconocimiento y fama. La empresa de conquista, al conquistar los territorios, era reconocida por su valentía, ¿ya? Y por sus logros. Por lo tanto, de esa forma ellos obtenían gloria, que también era muy importante para ellos. Y número 4, ascender socialmente. Para muchas personas el proceso de conquista representaba la posibilidad de convertirse en nobles. Número 2, con esta información que acabamos de presentar, ustedes tienen que resumir las características de la empresa de conquista en el siguiente esquema. Acá, en la primera parte, en el primer cuadrado que está solito, ustedes tienen que escribir empresa de conquista. En los 3 cuadritos que siguen después tienen que escribir lo siguiente. Primero, tienen que escribir qué necesitaban para formar la empresa de conquista, y ahí hay 3 puntos. ¿Ven? Segundo, tienen que escribir cuáles son los beneficios que implicaba para las partes involucradas, y tiene 2 puntos. Y por último, en el tercer cuadrito que está solo, tienen que escribir qué motivaba a los conquistadores, y tiene 4 puntos. Es lo que está ahí. ¿Ve? En el primer cuadrito que está solo, escribir empresa de conquista. En los 3 cuadritos escribir lo que dije recién, más los puntos que están al lado. La primera tiene 4 puntos, la segunda tiene 2 puntos, la tercera tiene 3 puntos. Y ahí ustedes organizan la información. Tienen que fijarse en que los cuadritos son pequeños, por lo tanto ustedes tienen que resumir lo más posible lo que sale en cada punto. Bueno, chiquillos, con eso terminamos. Este video fue un poquito largo porque fue harto lo que aprendimos, ¿ya?, acerca de la conquista española. Espero que les haya servido. Un beso, un abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao.